Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Cajón de Cables. Yo soy Edu Herrera y esto es un podcast de tecnología hecho por Cables y Teclas. En el episodio de hoy quería hablaros de mis deseos para esta WWDC, Worldwide Developers Conference, o conferencia de desarrolladores de Apple de este 2023. Y quería hablaros un poquillo de mis deseos, de lo que quiero que presenten este lunes 5 de junio. Pero antes voy a comentaros en base a noticias que he leído y en base a experiencias que he tenido, contaros un poquillo de algunos consejos que tenía que daros. He leído un artículo hace muy poquito sobre mejorar el rendimiento del router. Y se me ha ocurrido que está llegando el verano, no sé dónde me estás escuchando, pero aquí en Madrid, en España y concretamente en Madrid, se acerca el verano y todos los veranos ocurre algo con los routers de los hogares, que es que se calientan y disminuye el rendimiento o incluso dejan de funcionar directamente. Y un muy buen consejo que leí hace tiempo es, por supuesto, reiniciar el router de forma regular. Si tienes una hora del día en la que sepas que puedes apagar el router durante 5 minutos y luego volverlo a encender y no te va a afectar, pues sería ideal. Esto mediante enchufes inteligentes o programables se puede automatizar, pero bueno, si lo puedes hacer tú a mano, pues estarás mucho más tranquilo, seguro. Pero hay más. Simplemente el hecho de reiniciar el router durante unos minutos, quizá 3-5 minutos estaría guay, le va a dar bastante vidilla. Pero si durante todo el día el router está colocado de forma vertical y en un sitio donde pueda recibir algo de corriente de aire o algo así, sería ideal. No tenerlo pues, debajo de una mesa o debajo de... Yo lo he llegado a tener debajo de un sofá con tal de que no estorbase por la casa y desde luego que recibía bastante calor. Ahora desde hace unos años lo tengo en posición así vertical, detrás de ciertos elementos para ocultarlo un poquillo en mi salón, pero de forma vertical le dará más aire y se ventilará un poquito mejor y evitará que se caliente en exceso. Más cosas. Recientemente ha llovido aquí en Madrid muy fuertemente. De hecho, una de las lluvias me pilló conduciendo la moto y con el móvil puesto como GPS y literalmente me empapé entero y mi móvil se empapó entero. Mi móvil está bien, ha sobrevivido, pero os cuento un poquito mis sensaciones tras un iPhone mojado. Ese sería el titular de esta parte. Digamos que el iPhone se mojó, no se estropeó, funcionaba perfectamente, podía utilizarlo con normalidad, pero lo que sí noté fue que de repente el volumen empezaba a bajarse de forma automática. Debe tener algún sensor así que quedó un poquito húmedo o tal en los botones de subir y bajar volumen y se me bajaba todo el rato. Por más que lo subía, daba igual porque se bajaba el volumen todo el rato. Diréis, bueno, un problema del primer mundo, totalmente, pero realmente cuando lo piensas se hace bastante incómodo porque cada vez que escuchas un audio de WhatsApp se baja el volumen, lo tienes que andar subiendo. Cada vez que reproduces una canción se te baja el volumen, lo tienes que andar subiendo. Y era bastante incómodo. Me preocupé bastante ese primer día y durante toda la noche lo dejé en el... Bueno, es el típico consejo que dan en todos lados, pero es que os prometo que ha funcionado perfectamente, que es dejarlo dentro de un bote de arroz. El arroz absorbió toda la humedad y al día siguiente el móvil estaba como nuevo. De hecho, el propio altavoz el auricular del móvil, digamos, hacía algún ruido de que claramente estaba húmedo y al día siguiente estaba en perfectísimas condiciones. Así que muy guay este consejo, que no penséis que es una tontería porque de verdad funciona. Y ahora sí, mis deseos para esta WWDC. Tengo muchísimas ganas de esta conferencia de desarrolladores porque yo creo que es el primer año que tengo tantas ganas en muchos. Es verdad que se va a presentar esto de Reality OS y vamos a empezar a ver el tema de las gafas de la realidad virtual o realidad aumentada y esto me apetece mogollón verlo. Pero hay muchas cosillas que me gustaría que presentasen. Por ejemplo, llevamos con los widgets de macOS en la misma posición, en el mismo lugar y de forma tan estática desde hace muchos años. Creo que
Los sistemas móviles, sobre todo, han evolucionado bastante. Creo que todavía les queda un poquito más por evolucionar, sobre todo en cuanto a interactividad y ser más interactivos y tal. Pero en Mac están muy estáticos, muy escondidos y creo que son bastante poco prácticos, poco útiles. Me gustaría que fueran un poquito más y que se pudieran colocar en cualquier parte del escritorio, por ejemplo. Creo que no sería nada descabellado. El tema de la gestión de ventanas. Llevamos también mucho tiempo con macOS sin poder utilizar una gestión de ventanas como por ejemplo lo hace Windows de forma nativa. Y estaría guay no tener que utilizar aplicaciones externas, que yo utilizo Magnet, por ejemplo, desde hace años. La compré por un precio muy módico, la verdad, y no sé si eran 5 euros, y la utilizo mogollón, pero me parece raro que no podamos tener estas funcionalidades de forma nativa. Luego hay una cosa que os parecerá, a los usuarios que solo utilicéis Mac os parecerá una tontería y lo tendréis súper asumido, pero los usuarios que utilizamos a medias Windows y a medias Mac por motivos de trabajo, el tema de cortar y pegar archivos, de verdad que no entiendo cómo puede estar tan oculto con el atajo de teclado o el atajo del ratón, del botón derecho. Cortar debería ser más cómodo. Y os prometo que no entiendo por qué no lo es. ¿Por qué Mac consiste en copiar archivos cuando se pueden cortar o mover de una forma más ágil, como lo hace Windows, por ejemplo? Respecto a iOS, yo sinceramente espero mejoras en Siri ya de una vez. Creo que el asistente de voz lleva muchos años estático, no funciona del todo bien y sería un buen momento que está la inteligencia artificial, ChatGPT y todo está muy a tope. Sería un buen momento para actualizar un poquito este asistente. Y hablando de inteligencia artificial, me gustaría muchísimo aplicaciones de salud un poquito más ágiles, un poquito más, ¿cómo decirlo? Que se impliquen un poco más a nivel de salud o a nivel de darte un resultado de esos datos que analiza. Quiero decir, podemos medir nuestro oxígeno en sangre, podemos medir nuestra frecuencia cardíaca, pero que tras ese análisis te diera ciertas pautas. Quiero decir, oye, no es nada grave, pero esta noche has tenido un oxígeno en sangre de tanto. Y hemos visto que no has hecho ejercicio en X días. Quizá te vendría bien hacer algo de ejercicio. Cosas así, cosas de ese tipo. Que se moje un poquito más el sistema en darte un poquito más de datos. Ya de verdad que miden muchísimas cosas de nuestro cuerpo. Creo que con esa información podría estar bien. Hay aplicaciones que te resumen esto un poquito. Conozco Athletic, que le he probado. Conozco WeThings, que está bastante interesante porque digamos que resume un poquito más. Y creo que por ahí podrían ir los tiros. No sé si mediante inteligencia artificial o no sé, algún tipo de aprendizaje de nuestro cuerpo o algo así. Creo que podría estar bien. Más cosillas, unos widgets interactuables, como decía. Pues, esto en Android lo llevan teniendo muchísimos años y creo que sería bastante guay tenerlo. WatchOS, vamos a hablar de WatchOS un poco. Parece, según rumores, que va a haber mejoras en el interfaz en general de WatchOS y tengo muchísimas ganas de ver cómo queda. Molaría un montón el tema de los widgets y las esferas que se renovasen, estaría muy bien. Y ya puestos, hablando de la inteligencia artificial, pues que en el propio Apple Watch te diera avisos de estas métricas que hablábamos directamente en el Apple Watch, tipo, ¿estás más parado hoy que de costumbre? ¿O tu nivel de oxígeno en sangre ha cambiado en los últimos días? ¿Tu ritmo cardíaco es diferente? Pues ya que recoge esos datos, estaría guay que hiciera un análisis, nada médico, porque iOS no se va a mojar en darte un detalle médico, pero sí recomendaciones, observaciones o datos que han variado en los últimos días o en las últimas semanas. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Para mí sería algo muy interesante y creo que podría estar bien. Seguramente estés escuchando este podcast y pensarás, joder, pero si ya está aquí a la vuelta de la esquina la conferencia de desarrolladores. Sinceramente no he tenido mucho tiempo de subir este episodio, pero
Pero bueno, por lo menos unos días antes, a ver si el mismo día de la conferencia puedo grabarlo el episodio de vuelta, o si no al día siguiente trataré de subir el episodio con mis impresiones. Y nada más, espero que os haya gustado este episodio. Nos oímos próximamente, muy próximamente, con lo que Apple presente en esta conferencia. Muchas gracias por haber escuchado el episodio hasta aquí y nos oímos la próxima semana. Adiós.